Capítulo 9. La gracia de estar en desacuerdo y perseverar. Una de las características de la madurez es la habilidad de estar en desacuerdo sin ser desagradable. Y eso requiere gracia. De hecho, uno de los máximos logros de la gracia es poder manejar los conflictos con tacto. Desafortunadamente, cuanto más envejecemos, tanto más frágiles se tornan nuestras reacciones, tanto más tediosos, obstinados e inestables nos tornamos. Por alguna extraña razón, esto ocurre especialmente entre los creyentes evangélicos. Usted quizás creería que la iglesia es el sitio donde se puede encontrar más tolerancia, tacto, lugar para disentir, discusión franca. No es así. Es un raro placer de cruzarse con una persona en la familia de Dios que haya crecido tanto con el conocimiento como en la gracia. Un amigo me relató un hermoso ejemplo de esta situación. Se trata de una historia verídica. El pastor de una iglesia que pertenecía a otra denominación se comunicó con el pastor de una iglesia bautista céntrica y numerosa y le pidió algo poco común. En su congregación había varias personas que se habían unido recientemente a la iglesia y que preferían ser bautizadas por inmersión y no por aspersión, que es la forma en que su iglesia normalmente bautizaba. El pastor no solo pidió que le facilitaran el uso del bautisterio, sino que al pastor de la iglesia local fuera quien bautizara a los nuevos convertidos. Esto planteó un dilema. ¿Y si los que se iban a bautizar no eran realmente nacidos de nuevo? Como el pastor tenía la convicción de que solamente los creyentes podían ser bautizados, advirtió que no podía cooperar de buena fe en este plan, pero a la vez quería presentar su respuesta con tacto para no ofender al otro pastor. Tengo entendido que escribió una carta que era un modelo de gracia, en la que incluyó esta afirmación llena de humor. No lavamos ropa ajena, pero estaremos encantados de prestarle la lavadora. Ojalá todos los asuntos de esa índole se manejaran con tanta gracia. Más de un ministro vive al borde del conflicto y la controversia, simplemente porque sus miembros no admiten el desacuerdo. No se brindan libertad para la negociación, no se permiten escuchar a nadie que sostenga una opinión diferente a la de ellos. Conozco a pastores que nunca leen una correspondencia que les hace alguna crítica. Todo pasa por el filtro de sus secretarias, quienes rápidamente la descartan. Un pastor ha declarado públicamente que no incluiría en su equipo a ninguna persona que le dijera no. Cuando lo escuché, no pude sino preguntarme dos cosas. ¿Cómo va a encontrar en el mundo suficiente personas para integrar su equipo? ¿Y cómo se las arregla su esposa con las cosas en las que no está de acuerdo? Hay otro lado de este asunto de la crítica que necesitamos encarar con igual vigor, y es la importancia de decidir lo que pensamos, pero con gracia. Como yo sí leo la mayor parte de la correspondencia conflictiva que me llega, estoy muy al tanto de cómo expresa la gente sus desacuerdos. Con algunas honrosas excepciones, la regla general es que las críticas se expresan sin tacto, agresivamente, de manera acusadora y a veces con sarcasmo. Las más ofensivas son aquellas que no se firman, lo que es una cobardía y que falta a la verdad. Vaya, ellos sí son asesinos de la gracia. Durante años he dicho que la gente no debe leer un correo no firmado. Mi problema es que suelo leerlo. También he dicho que la gente no debe prestarle atención. Tírelo a la basura. Mi problema es que generalmente lo memorizo. Ya sé, no es saludable. Pero, ¿desde cuándo soy un modelo de la perfección? Vaya, el ejemplo debe comenzar por casa. Todo esto es para decir que he leído lo suficiente de correo hostil.
Un término fuerte, pero a veces es verdad. Para hacerte esta sugerencia, piense antes de escribir su desacuerdo. Yo he descubierto que ayuda a hacer una pausa y ponerme en el lugar de la otra persona y visualizarme abriendo la carta y sintiendo el aguijón de aquellas palabras. Como consecuencia de ese pequeño hábito, por lo general hago pedazos mi carta de crítica en lugar de enviarla. Créanme, las palabras amargas y duras se adhieren como trocitos de metralla en el cerebro, aun en las personas que uno pensaría que son lo suficientemente fuertes como para manejar la situación. La persona que los ha criticado quizás se olvida pronto del asunto, pero difícilmente lo olvide la persona que ha sido agredida verbalmente. Me encanta ese viejo refrán que dice: escribe tus críticas en la arena y tus cumplidos en el mármol. Me viene a la mente los 4 últimos versículos de Efesios capítulo 4. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también os perdonó en Cristo. Versículos 29 al 32. Nadie podría expresarlo más sucintamente que eso. Sea amable, amigo creyente, en todo lo que escriba o diga. No cuesta nada y solo lleva apenas un poco más de tiempo expresar los desacuerdos con tacto y gracia en las ocasiones en que las cosas no se presentan como queremos. Cuando alguien sostiene una opinión diferente a la nuestra, cuando debe hacerse una corrección o resulta pertinente hacer una amonestación, la descortesía nunca es apropiada. Sin excepción alguna, la amabilidad siempre lo es. Cosas en las que estamos de acuerdo respecto a los desacuerdos. A pesar de todo lo que hagamos por asegurar la paz, y a pesar de la actitud positiva y del tacto que podamos tener, siempre habrá ocasiones en que se planteen desacuerdos. Eso me lleva al primero de 4 hechos en los que todos, o al menos la mayoría, estamos de acuerdo. 1. Los desacuerdos son inevitables. A lo largo de este libro, he enfatizado el valor de la variedad y la importancia de la individualidad. Por otra parte, hay una pendiente que se abre con la diversidad de opiniones. Digo pendiente porque esas diferencias inevitables pueden conducir a graves desacuerdos. En la mayoría de los temas habrá perspectivas opuestas y una variedad de puntos de vista. Los gustos difieren, los mismos que las preferencias. Esta es la razón por la cual hacen helado con sabor de vainilla, chocolate y fresa. La razón por la que construyen modelos Ford y Chevy, Chrysler y Cadillac, Honda y Toyota. Es por eso que Estados Unidos tiene lugar para los demócratas y los republicanos, los conservadores y los liberales, y los moderados. La tensión forma parte íntegra de nuestro sistema. Es de lo que se trata la libertad y la libertad religiosa. Yo soy bastante firme en mis convicciones teológicas, pero eso no significa que usted o cualquier otra persona deba concordar conmigo. Todo esto explica por qué asigno tanta importancia a la flexibilidad de nuestras relaciones. Quizás las convicciones teológicas sean inflexibles, pero las relaciones con otras personas no deben serlo. Los líderes necesitan de manera especial esa flexibilidad si quieren realmente aliviar la presencia de tensiones que son inevitables. 2. Hasta las personas piadosas a veces están en desacuerdo. Cuando era joven me resultaba difícil este aspecto.
No podía entender cómo dos personas que amaban al Señor con la misma pasión y creían en la Biblia con el mismo fervor pudieran llegar a conclusiones diferentes. En mi estrecha mente estaba convencido de que todas las personas piadosas tenían que llegar a conclusiones idénticas. No es así. Para mi sorpresa, pronto descubrí que no solo había varias opiniones sobre un mismo asunto, sino que Dios aún bendecía a los que estaban en desacuerdo conmigo. Diré todavía algo más. Estoy convencido de que Dios no es para nada tan estrecho de mente como muchos de los que integran su pueblo. He descubierto que es mucho más fácil convivir con Dios que con la mayoría de sus seguidores. Él es mucho más tolerante y, por cierto, que tiene más gracia y perdón que todos nosotros. Y a diferencia de nosotros, cuando Dios perdona, olvida la transgresión y la pone tan lejos como hasta el oriente del occidente. Tal vez haya oído hablar del hombre que amaba al Señor, pero parecía que él no podía conquistar cierto pecadillo. Una y otra vez durante la semana se presentaba ante el Señor y confesaba la misma transgresión. Con toda sinceridad le decía a Dios lo mucho que odiaba lo que había hecho y lo agradecido que se sentía por la gracia de Dios al perdonarle. Y como era de esperar, el sábado de la misma semana en que luchaba volvía a estar sobre sus rodillas. Aquí vengo de nuevo, Señor, con el mismo pecado, pidiendo tu perdón y reclamando tu limpieza. Para su sorpresa, oyó una respuesta audible de Dios. ¿De qué pecado hablas? No habrá denominaciones en el cielo, ni categorías de creyentes, solo una enorme congregación de santos, y solo entonces habrá perfecta armonía de corazón y total unanimidad de pensamiento. Hasta entonces puede estar seguro de que incluso las personas piadosas van a disentir. 3. En todo desacuerdo tenemos siempre los mismos dos ingredientes. A, un tema, y B, varias perspectivas. El tema generalmente es algo objetivo y envuelve principios, pero las perspectivas son subjetivas e involucran diferentes personalidades, y allí reside la clave y la esencia de una confrontación que podría definirse como el desacuerdo sobre el tema provocado por puntos de vista diferentes. Seré franco con usted. Cada vez que he recordado esos dos ingredientes básicos estando en medio de un conflicto, he logrado mantener la calma y pensar con claridad. Cuando lo he olvidado, casi sin excepción, he fracasado en negociar con sabiduría una salida al conflicto. Más aún, luego he lamentado algo que había dicho en medio del calor del intercambio verbal. Esos dos simples ingredientes han logrado mantenerme calmo. ¿Por qué? El próximo factor se lo explicará. 4. En muchos desacuerdos, los dos puntos de vista son válidos, aunque eso le suene demasiado liberal. Trate de pensar en la idea antes de desecharla. En muchas ocasiones en las que me he encontrado con un hermano o una hermana que tenía la misma firmeza que yo, pero una opinión opuesta a la mía sobre algún tema, he advertido que no se trataba tanto de que yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado, sino más bien de que yo lo veo de esta manera, tú lo ves de otra. Los dos enfoques de un asunto que se discute tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, lo que significa que ninguno es absoluto. De todos modos, cualquier discusión puede conducir a una desavenencia seria y definitiva en una relación, y a veces esto le causará sorpresa. Esa es la voluntad de Dios. Hay ocasiones en que Dios elige difundir las buenas nuevas de su Hijo más rápidamente en diferentes direcciones, permitiendo que dos de sus siervos capaces tengan una desavenencia importante.
Al separarse y ministrar con eficiencia en dos sitios diferentes, Dios alcanza un objetivo mayor que si ambos se mantuvieran de acuerdo. Un desacuerdo entre dos líderes consagrados. Eso es exactamente lo que ocurrió entre dos hombres que habían trabajado lado a lado durante muchos años. Estoy pensando en Pablo, el consagrado apóstol de la gracia, y Bernabé, el siervo de la compasión. No podríamos encontrar dos hombres más consagrados que ellos en el primer siglo. Ambos eran eficientes y espiritualmente maduros. Pero qué discusión la que tuvieron. ¿Se imagina lo que habrían presentado los titulares de nuestros medios de comunicación? Chocan de frente dos líderes religiosos, o bien, dos evangélicos se pelean por un miembro del equipo, o algún otro desatino por el estilo. Si algo he aprendido en los últimos años es lo siguiente: sospeche de los titulares y nunca espere que los medios de comunicación le brinden toda la historia. Si la noticia puede ser exagerada, tergiversada o dicha de forma que sea sensacionalista, no se perderán la oportunidad de hacerlo. Francamente, me agrada leer acerca de dos hombres tan respetados y tan íntegros como Pablo y Bernabé, luchando con un asunto en el que ambos tenían convicciones firmes. Los creyentes a menudo tenemos que los desacuerdos sean sinónimos de sublevación, pero eso no es cierto. La gracia deja espacio para algunos desacuerdos. El fallecido erudito bíblico G. Campbell Morgan decía: me siento enormemente confortado cada vez que leo esto, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Me siento agradecido por esta revelación acerca de la humanidad de estos hombres. Si nunca hubiese leído que Pablo y Bernabé tuvieron una confrontación, me hubiese asustado. Estos hombres no eran ángeles, eran hombres. Un pensamiento más antes de entrar directamente al enfrentamiento entre Pablo y Bernabé. No importa todo el bien que puedan producir, los enfrentamientos a menudo hieren profundamente. Esto es especialmente cierto cuando alguien le asesta un golpe y usted decide no hacer nada al respecto. Cuanto más acalorada sea la discusión, tanto más se eleva la presión interna y todo lo que podemos hacer es mantener el equilibrio en ese explosivo episodio. Una vez más, solo la gracia de Dios nos puede dar la fortaleza necesaria para evitar responder y desquitarnos. Me hace recordar al granjero cuáquero que tenía una vaca de mal genio. Cada vez que la ordeñaba era un choque de dos voluntades. Una mañana en particular, la vaca estaba más irritable que de costumbre, pero el hombre se mostraba determinado a soportar la sesión sin cruzar media palabra. Después de que el granjero comenzó a ordeñarla, la vaca le pisó su pie y con todo su peso. Él lo aguantó en silencio. Se quejó en forma contenida, libró su pie y se sentó otra vez en el taburete. La vaca entonces sacudió su cola sobre la cara del granjero como si fuera un largo látigo. El hombre se limitó a moverse un poco de modo que la cola no lo alcanzara. Entonces la vaca pateó el balde, que en ese momento estaba lleno hasta la mitad de leche tibia. El granjero empezó de nuevo, diciéndose a sí mismo unas cuantas palabras entre dientes, pero sin nunca perder los estribos. Una vez que terminó con la odisea, lanzó un suspiro de alivio, recogió el balde y el taburete, y mientras salía, ella arremetió y le dio una patada que lo lanzó contra la pared del granero como a 5 metros de distancia. Eso colmó su paciencia. Se puso de pie, marchó hasta quedar delante de la vaca, clavó sus ojos en esos ojos grandes, sacudió un largo y huesudo dedo en su rostro y gritó: «Tú sabes que soy un cuáquero. También sabes que no te puedo golpear, pero sí te puedo vender
a un presbiteriano. Consideremos ahora el relato bíblico y veamos cómo se preparó el escenario para que surgiera el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Todo empezó cuando hicieron su primer viaje misionero juntos. Acompañando a estos dos avanzados veteranos de la fe, iba un hombre joven llamado Juan Marcos, que no era ni avesado ni fuerte, quizá porque era sobrino de Bernabé y porque su futuro como creyente parecía prometer mucho. Lo llevaron con ellos. Seguramente que la ayuda para cargar los bultos de alimentos y ropa que llevaban no les vendría mal, ya que no sabía con qué se encontrarían en los sitios primitivos e inhóspitos a donde se dirigían. Todo iba bien al principio. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Hechos 13:5. No obstante, cuando llegaron a la zona de Panfilia, delante de ellos se levantaba un imponente conjunto de montañas, como desafiantes gigantes de piedra. Se trataba de una costa cálida, infestada de mosquitos. La luna de miel de la aventura se había acabado totalmente para cuando llegaron a Pergue de Panfilia. El entusiasmo y el deleite que en teoría planteaban la travesía misionera hicieron un alto bruscamente cuando los tres compañeros empezaron a enfrentar situaciones difíciles. Finalmente, resultó demasiado para Juan Marcos, quien se desanimó y no quiso seguir. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Hechos 13:13. Deténgase un momento en esta última afirmación. La motivación del joven se había debilitado. Su sueño se había transformado en una pesadilla. Seguramente se sintió incómodo al admitirlo. Sencillamente no pudo seguir más. Regresó. Son varios los comentaristas del Nuevo Testamento que se refieren a él como el desertor. Cuando las cosas se pusieron difíciles, Juan Marcos se fue. Si mis cálculos no son errados, es también en esa época que Pablo se enfermó. Pudo haber sido un ataque de malaria o el comienzo de sus intensos dolores de cabeza producidos por un problema de la vista. Sea como fuere, era el peor momento para ser abandonado por un compañero. Más que nunca necesitaban mantenerse unidos. Sin embargo, Pablo y Bernabé no tuvieron otra opción que hacerse cargo de la situación por sí solos. Pocos se imaginaban el sufrimiento que les guardaba. Fue en este viaje que Pablo resultó apedreado y abandonado para que muriera. Con todo, él y Bernabé soportaron los rigores del viaje, regresaron e informaron los extraordinarios resultados. A menudo me he preguntado si Juan Marcos estaría en la iglesia de Antioquía cuando presentaron ese informe. De ser así, probablemente estaría sentado en la parte de atrás, en la penumbra, queriendo pasar inadvertido, abrumado por la vergüenza. El punto crítico. Un tiempo más adelante, a Pablo se le ocurrió: vayamos nuevamente a ver cómo andan las cosas. El relato en Hechos retoma la historia. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Hechos 15, 36, 37. Llevemos a Juan Marcos, démosle otra oportunidad. El versículo siguiente deja bien en claro que Pablo no estuvo de acuerdo. A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. ¿Recuerda mi comentario anterior? En todo enfrentamiento hay dos ingredientes: un tema objetivo y perspectivas opuestas sobre el asunto. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Se le debe dar una segunda oportunidad a una persona que abandona una misión? ¿Se le debe asignar una responsabilidad similar a una persona que abandona a los otros
cuando más lo necesitan? ¿Y cuáles son los puntos de vista? Pablo dice, no, de ninguna manera. Y Bernabé dice, sí, por supuesto. Los puntos de vista opuestos. Allí estaban dos hombres de Dios, cada uno de ellos plenamente convencidos de estar en lo cierto. ¿Recuerda Bernabé? Es el modelo de la compasión. Bernabé tenía el ministerio de consolar, dar ánimo. De hecho, es el mismo que muchos antes habían buscado y encontrado a Pablo cuando los demás discípulos desconfiaban de su reciente conversión. Cuando el hombre que había estado persiguiendo a los creyentes dijo, soy creyente, los otros creyentes no lo quisieron creer, pero fue Bernabé quien encontró a Pablo. Creyó en él, lo respaldó y logró que lo escucharan. Bernabé fue quien se responsabilizó de presentarlo a la comunidad cristiana. Era propio de Bernabé darles una oportunidad a las personas. Naturalmente él sentía que lo mejor que era darle a Juan Marcos una nueva oportunidad. No así Pablo. Su estilo era totalmente diferente. Era un hombre de gran convicción y profundo compromiso con la verdad. El hombre que había fundado más iglesias que ningún otro en la historia de las Escrituras. Pablo fue un precursor. Él fue quien estableció el ejemplo para los ministerios misioneros hasta el día de hoy. Era un hombre disciplinado y decidido, que pensaba en términos de o se adapta o se va. Pablo consideraba el asunto desde la perspectiva del bien global del ministerio. Bernabé lo consideraba desde la perspectiva del bien de la persona. Bernabé veía aquí la clásica oportunidad de restaurar la confianza de Juan Marcos, sin llegar a una simplificación. Podemos decir que Pablo estaba orientado por la razón y Bernabé por el corazón. Por eso leemos, Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. Pensaba, por cierto, que podría llegar a ser un gran discípulo de Cristo. No podemos abandonarlo aquí con sus recuerdos, avergonzado y acosado por el remordimiento. Eso lo va a matar. Tenemos que llevarlo con nosotros. Pablo disentía completamente. De ninguna manera. Una lectura cuidadosa del versículo siguiente revela la intensidad de las emociones de Pablo. Pero Pablo, considerado que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Versículo 38. La palabra griega que se traduce desertado es la palabra de la que proviene el término apostasía. En el pensamiento de Pablo, Marcos había hecho algo más que retroceder y hacerse a un lado. Había apostatado. Fue infiel una vez y por mi experiencia en el trato con desertores, sé que no se puede confiar en ellos una vez que han fallado y, por cierto, no de la manera en que falló Juan Marcos. Pablo no tenía cabida para Juan Marcos en sus planes para el futuro, al menos en ese momento. Creo que podría acertar si digo que usted se está inclinando en favor de Bernabé, ¿verdad? Lo entiendo y siento la tentación de coincidir. Sin embargo, estoy pensando en un proverbio que haríamos bien en considerar. Confiar en un traidor en momentos de angustia es como andar con una pierna rota o comer con un diente picado. Proverbios 25:19, Dios habla hoy. Franz Delitzsch, el confiable y razonable erudito alemán, amplifica el versículo y dice: el que en tiempo de necesidad hace de un hombre infiel la razón para tener confianza es como aquel que trata de morder con un diente roto o uno que se apoya sobre una pierna inestable y por tanto tropieza y se cae. Antes de que empiece a mostrarse muy magnánimo, permítame preguntarle si alguna vez le ha prestado dinero a alguien que no se lo ha devuelto. Digamos que la deuda todavía hoy le parece grande. Mi pregunta es,
¿estaría deseoso de volver a prestarle dinero a la misma persona si tuviera oportunidad de hacerlo? Probablemente no. De pronto, el asunto se aclara más. ¿Por qué? Porque es poco sensato confiar en una persona desleal en tiempos de dificultad. Tropezó y cayó una vez. Todavía no le ha devuelto su dinero. Es probable que haga lo mismo nuevamente. El razonamiento de Pablo es: ¿qué pasa si vuelve a desertar y uno de nosotros resulta herido? O si el hecho impacta negativamente a las almas perdidas a las que vamos a servir. ¿Qué sucederá si su posición gana apoyo público y varios otros en la iglesia se convencen de que Juan Marcos tiene un plan mejor y dejan dividida la iglesia? No cabe duda de que aquí existe un riesgo. Pablo tiene algo a su favor. Si usted solo ve las cosas desde el punto de vista de Bernabé, es probable que nunca haya estado en un sitio difícil en el ministerio y un colega le haya fallado. Nada hiere tanto como eso. No estoy diciendo que voto a favor de Pablo o que voto a favor de Bernabé. Lo que digo es que puedo ponerme en ambos lugares, lo cual arroja luz sobre mi comentario previo de que ambos lados tienen validez. ¿Fue muy grave la discusión? El versículo 39 afirma que el conflicto derivó en tal desacuerdo que no se supo solucionar. La palabra griega es paroxismo. En nuestro idioma usamos un término que es una transliteración del griego. El diccionario define paroxismo como exaltación extrema de los afectos o pasiones y también como extrema intensidad de una enfermedad. Es una convulsión, una emoción violenta. Se produjo tal choque de voluntades que no hubo forma de tender un puente sobre el abismo. ¿Cuál fue el resultado final? Se pusieron de acuerdo en estar en desacuerdo. Y la escritura dice: se separaron el uno del otro. La separación definitiva. El hecho es que no volvieron a trabajar juntos. Llegaron a un estancamiento tal en la discusión que uno de ellos dijo: yo me voy en esta dirección, y el otro: yo me voy en aquella otra. Si toma un mapa y observa hacia dónde fue cada uno, verá que viajaron en direcciones contrarias. Bernabé y Juan Marcos zarparon hacia Chipre. Pablo y Silas, su nuevo compañero, viajaron por tierra hacia el noroeste en dirección a Siria y luego hacia el oeste para llegar a Cilicia y otras ciudades. Estoy convencido de que ambos perdieron la calma y que hubo un intercambio de palabras que no quedó registrado. Me alegro de que no todas las palabras hayan incorporado a las escrituras, de la misma forma que usted y yo nos alegramos de que no se registren las cosas que decimos en estallidos violentos, ¿verdad? No quiero subestimar el acaloramiento de la discusión entre Pablo y Bernabé. Hubo una discusión fuerte entre ambos hombres de Dios. Un escritor ofrece un diálogo imaginario que podría haber ocurrido ese día entre Pablo y Bernabé. Pablo: Juan Marcos, no podemos llevarlo. Él nos falló la última vez. Bernabé: pero eso fue la última vez. Pablo: es probable que falle otra vez. Es un desertor. Bernabé: ha tenido tiempo para pensar en ello. Tenemos que darle otra oportunidad. Tiene los requisitos de un gran misionero. Pablo: dime, Bernabé, ¿es porque él es tu primo que deseas llevarlo de nuevo? Bernabé: esto no es justo. Tú sabes que yo he tratado de ayudar a muchas personas que no son parientes míos. Estoy convencido de que este muchacho necesita comprensión y aliento. Podría ser un gran evangelista algún día. Pablo: necesitamos a alguien que pueda hacer frente a las persecuciones, una turba iracunda, palizas, quizás el encarcelamiento. Nuestro equipo tiene que ser unido y fiable. ¿Cómo podemos confiar en un muchacho que falló como Juan Marcos?
No, Bernabé, recuerda la palabra del Maestro. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Bernabé, he hablado con él sobre su fracaso. Estoy seguro de que él no nos abandonará otra vez. Negarle podría hacerle daño espiritual en el momento de su arrepentimiento. Sería como romper una caña cascada, como apagar el pabilo mortecino. Pablo, es demasiado pronto para confiar en él. Bernabé, Pablo, recuerda cómo poco después de tu conversión asumí el riesgo contigo. Los apóstoles te tenían miedo y pensaban que estabas fingiendo tu conversión con el fin de infiltrarte a la iglesia de Jerusalén. No te obligué a probarte a ti mismo. Prefiero no hacer esperar a Juan Marcos. Yo puedo responder por él ahora. Podría haber sido más apasionado que eso. No olvide que estos hombres eran amigos de años. Habían compartido experiencias muy significativas en el ministerio. Las raíces de su amistad se hundían muy lejos en el tiempo. Me he preguntado si quizás habían sido amigos desde la infancia. Cada uno le debía mucho al otro. Bernabé había defendido a Pablo y éste había respaldado a aquel. Entonces, un estallido emocional mezclado con convicciones conflictivas pone fin a su ministerio compartido y ambos parten en direcciones opuestas. Si nunca le ha ocurrido algo así, no va a poder imaginar el dolor que causa, especialmente si ocurre entre dos personas que comparten el ministerio. No le resta importancia a este conflicto. Es más doloroso de lo que puede explicarse, pero aún así, no todo está perdido. Le recuerdo que la otra cara de la moneda es que así es como se inician a veces nuevas iglesias o nuevos seminarios. Así es como se expande a veces el ministerio en las universidades. Los desacuerdos promueven nuevas iniciativas, nuevas obras, visiones más amplias. El suceso que los ha producido no es bueno. Es como una piedra que cae en la superficie de un lago y provoca una onda expansiva que, al menos en el primer momento, produce sentimientos dolorosos. Pero las ondas continúan hasta que las personas involucradas alcancen la valentía necesaria para olvidar el dolor y comenzar a marchar hacia nuevas direcciones. ¿Quién sabe qué nuevo ministerio se llevó a cabo en Chipre y en regiones más lejanas, gracias a la acción del nuevo equipo misionero integrado por Bernabé y Juan Marcos? Más aún, fue Juan Marcos quien escribió el Evangelio de Marcos. El propio Pablo, hacia el final de su vida, afirmó a Juan Marcos: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Luego también escribe favorablemente acerca de Bernabé. Pablo era un hombre demasiado lleno de gracia como para pasarse el resto de su vida pensando en una herida. A. T. Robertson está en lo correcto cuando dice: nadie tiene derecho de culpar a Bernabé por darle a su sobrino Juan Marcos una segunda oportunidad, ni a Pablo por no arriesgarse a ello. La razón nos inclina por Pablo, pero el corazón acompaña a Bernabé. Pablo y Bernabé se separaron airados y ambos apesumbrados. Pablo le debía más a Bernabé que a ningún otro hombre. Bernabé se alejaba del hombre que tenía el espíritu más grande de la época y de todos los tiempos. Confió en que nunca olvidemos lo que se registra en el penúltimo versículo del relato de Hechos 15. Después que Bernabé tomó a Marcos y zarparon hacia Chipre, mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hechos 15:40. Uno podría imaginar que algún miembro de la iglesia le dijo a Pablo: bien, Pablo,
No pases el resto de tu vida apuntando contra Bernabé. Tú puedes manejar este conflicto, supéralo y sigue adelante. Sigue a pesar del problema. Recíbelo con gracia, la gracia del Señor. Es interesante el hecho de que la iglesia encomiende a Pablo y no a Bernabé. Pienso que se pusieron del lado de Pablo, porque a él le encomendaron iniciar el nuevo viaje y no a Bernabé. Quizás Bernabé salió esa misma noche. Tal vez prefirió no quedarse a argumentar su decisión en la iglesia de Antioquía. Lo mejor de todo de ese conflicto fue que esos dos fuertes hombres lograron superar las desavenencias. Eso requiere muchísima gracia. En demasiados casos la batalla sigue y se forma una brecha en el ministerio porque los partidos en oposición no tienen la entereza de superar el dolor inicial. Muchas personas hoy están arrinconadas emocionalmente en habitaciones oscuras, carcomidas por la amargura producida por una discusión que han tenido tiempo atrás con alguna persona. ¿Cuántas hay que piensan, no quiero saber nada de la iglesia, debido a una discusión que presenciaron o en la que participaron? Debemos ser personas que pueden disentir con gracia y luego seguir adelante, aun cuando el desacuerdo haya producido una separación. Algunas observaciones personales. Permítame compartir con usted cosas que he aprendido a lo largo de los años que tienen que ver con los desacuerdos o que se relacionan con las personas con quienes no pongo el punto sobre las mismas yes teológicamente. Para ahorrar tiempo, voy a ser más específico e iré al grano. No soy un calvinista de 5 puntos de hueso colorado. Sin embargo, no tengo ningún problema en llamar a quienes adopten ese punto de vista mis hermanos y hermanas en la fe. De hecho, sigo ministrando con ellos y ellos conmigo. En más de una ocasión invité a quienes representan a la teología reformada a predicar en nuestro púlpito en la Iglesia de California. No tengo ningún problema con ellos en absoluto. Amo a esta gente. No considero nuestras diferencias como un asunto que amerite romper el compañerismo. La gracia cubre las diferencias. He aquí otro ejemplo de la gracia que nos une. No soy un carismático. Sin embargo, no siento que sea mi vocación disparar una gran descarga de artillería teológica hacia mis hermanos y hermanas carismáticos. ¿Quién sabe cuánto de bueno han hecho y los magníficos ministerios que muchos tienen? La iglesia que pastoreo no es una iglesia carismática. Las fuentes doctrinales de nuestra iglesia no se originan de ese hilo de pensamiento y probablemente nunca lo harán. Pero eso no significa que debamos romper la comunión con las personas que son de esa persuasión religiosa o criticarlas. Hubo un tiempo en mi vida cuando hubiera hecho eso. Afortunadamente, he madurado un poco y aprendí que Dios usa muchas de ellas, en el canto, así como por medio de sus escritos y en los púlpitos hoy en día. La gracia ayuda a unirnos. No abrazo la teología del pacto, pero tengo varios amigos pastores que son teólogos del pacto. Algunos de ellos están en mi círculo de amigos en el ministerio. Disentimos en algunos puntos de la doctrina, pero estamos en el mismo equipo. Vamos a pasar la eternidad juntos. Vamos a encontrarnos con el Señor en el aire, lo crean o no. Por lo tanto, bien podríamos disfrutar del compañerismo aquí en la tierra. Yo tengo un amigo que dice en broma que es tan premilenarista que ni siquiera come cereal de la marca Post en la mañana. Bien, que Dios lo bendiga. Yo no llego a ese extremo. Sucede que soy premilenarista y pretribulacional en mi posición teológica, pero no lo considero como un problema para romper el compañerismo. La deidad de Cristo es sin duda crucial y la infalibilidad de las Escrituras.
así como algunas otras cuestiones cruciales. Pero la mayoría de las cosas que podríamos nombrar no lo son. Reconozcámoslo. La verdad es que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Las palabras de C.S. Lewis me vienen a la mente. Después de su conversión en el año 1929, le escribió a un amigo: cuando todo se ha dicho, y realmente dicho, sobre las divisiones de la cristiandad, sigue existiendo por la misericordia de Dios terreno común. A la luz de esto, mi aliento para ustedes hoy es que cada uno de nosotros debemos perseguir lo que nos une con los demás en lugar de las pocas cosas que nos separan. El terreno común es muy amplio. Ya es hora de que nos enfoquemos en eso. Permítame recordarle que se necesitará la gracia. Hablo en varias diferentes escuelas, incluso escuelas y colegios cristianos, seminarios y universidades seculares, a pesar de que por lo general no endosara o recomendara que alguien estudiara en alguna de esas escuelas. Eso no significa que no deba hablar allí o ministrar allí o pedirle a Dios que me utilice cuando ministra allí. La gracia me da la libertad de disentir con los demás y hablar abiertamente de Cristo incluso en los lugares donde no están de acuerdo conmigo. Hubo un tiempo en mi vida cuando yo tenía las respuestas a preguntas que nadie preguntaba. Mantenía una posición tan rígida que luchaba por defender cada jota y cada tilde. Quiero decir, no podría enumerar todas las cosas por las cuales moriría. Cuanto más envejezco, la lista se hace más corta. Francamente, como he mencionado al inicio de este capítulo, estoy aprendiendo que envejecer con gracia y amabilidad es una tarea importante. Si pierdo un argumento, que lo pierda gentilmente. Si gano un argumento, que lo acepte con humildad. Lo más importante es glorificar a Dios, gane o pierda. Modelando la gracia en tiempos difíciles. Quiero cerrar este capítulo con varios comentarios que pueden ayudarle en el futuro a manejar con gracia los momentos conflictivos. Primero, siempre deje lugar para que se pueda plantear un punto de vista opuesto al suyo. Si no deja lugar para la opinión contraria, no le va a ir bien con los adolescentes. Ellos pueden ser nuestros mejores maestros. Nuestros hijos lo han sido. No siempre han estado en lo cierto, y yo tampoco. Sin embargo, al criar hijos adolescentes, he aprendido que son muy eficientes en el planteamiento de la opinión contraria, y eso nos ayuda, aunque solo sea a pensar, al recordarnos que hay otra manera de ver las cosas. Les puedo asegurar que eso me ha ayudado en el ministerio. Y por cierto, me ha ayudado a relacionarme con aquellos a quienes debo rendir cuentas. La oposición nos puede hacer más humildes. En segundo lugar, si hay una discusión, no cometa un asesinato. Una discusión, por acalorada que sea, siempre es una discusión, pero asesinar ya es harina de otro costal. He visto a personas agredirse verbalmente, asestándose golpes bajos y arrojándose barro en las discusiones relacionadas con el trabajo de la iglesia. He presenciado asesinatos brutales en nombre de la religión, tanto frente al público como a través de la literatura, y todos estos son recuerdos horribles. No es necesario caer en eso. Si tenemos que pelear, peleemos limpio. Tercero, si no se sale con la suya, sobrepóngase y siga adelante. Si no gana su moción en la iglesia, sobrepóngase. Ya se hizo la votación. Y si la iglesia es honesta, la votación ha sido justa. Ahora siga adelante. Persevere. No empiece a rememorar la discusión o la votación año tras año.
La obra de Dios se entorpece cuando nos falta la entereza necesaria para enfrentar un fracaso y decir, perdimos. La gracia nos ayudará a hacerlo. En cuarto lugar, a veces la mejor solución es una separación. Recuerde que hay una buena base bíblica para eso. Pablo y Bernabé simplemente no podían seguir juntos, de modo que se separaron. Si no puedo seguir adelante con las cosas como están dentro de un ministerio en particular, debo renunciar, pero al hacerlo, no debo arrastrar a otros a causa de conflictos por salirme con la mía. Si la mejor solución es la ruptura, es esencial hacerlo con gracia. Si los asuntos en que desacuerda están empezando a superar a los asuntos en que coincide, debe tomar en serio la posibilidad de retirarse. ¿Quién sabe? Esta quizás sea la forma en que Dios quiere orientarlo hacia otra dimensión del ministerio. Este capítulo me ha sido de mucha ayuda personal. Eso puede resultar extraño, pero ocasionalmente un autor necesita leer lo que escribe con suficiente objetividad como para que le hable directamente a él. A lo largo de los últimos años, los desacuerdos provenientes de diversas fuentes respecto a asuntos controversiales se han hecho más frecuentes. He oído y leído cosas muy dolorosas. Cintia y yo nos hemos mordido la lengua más de una vez para rehusarnos a defendernos a nosotros mismos. En algunos casos, nos han entendido mal, y aunque hemos hecho algunos intentos de rectificar esas apreciaciones, el malentendido persiste. Ocasionalmente vuelven a surgir afirmaciones erróneas y rumores dirigidos a desacreditar nuestro ministerio. Eso es doloroso. Se han dicho cosas en contra de nosotros que han llevado a otras personas a cuestionar nuestra credibilidad, y se nos hace difícil mantener el silencio y seguir adelante en gracia, pero lo haremos. Nuestra confianza es que Dios reivindicará nuestra integridad. Advierto ahora que el dolor es grande porque la gracia ha estado ausente en gran parte de lo que otros han pasado, dicho o escrito. Pero Dios nos da gracia en momentos como estos. Mi esposa y yo necesitamos recurrir a la gracia, pedirla y darla a otros en abundancia. Estoy convencido de que la gracia de Dios nos sostendrá en esas ocasiones. Aun cuando otros estén en desacuerdo con nosotros, siempre ha sido así. Y entonces, cuando diferimos con gracia, seguimos adelante. Todo forma parte de vivir, de acuerdo con lo que uno predica. ¿No es así?